Buen día a todos, les damos la bienvenida a ese tercer día de actividades que integran la cátedra INEGI V. El día de hoy agradecemos la presencia al licenciado José Emanuel Castañeda Rosé, coordinador estatal en Veracruz del INEGI. A la licenciada Verónica González Ulín, subdirectora estatal de Estadística Sociodemográfica. Al doctor José Martín Cadena Baraja, subdirector estatal de Estadística Económica. Al licenciado Nemorio García Bonilla, subdirector estatal de Geografía y Medio Ambiente. Al licenciado Juan Manuel Hernández Martínez, subdirector estatal de Informática y Promoción. Y aunque no se encuentran con nosotros, queremos agradecer al doctor Luis Arturo Vázquez Honorato, director general del área académica técnica. Al doctor Arturo Serrano Solís, director general del área académica en Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Al doctor José Luis Sánchez Leiva, director general del área académica económico-administrativa, que nos han apoyado para la realización de esta actividad. Y en particular al maestro Luis Manuel Fernández Sánchez, director de la Facultad de Arquitectura. Agradecemos la presencia de todos los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Facultad de Biología y de la Facultad de Ciencias Agrícolas, así como a toda la comunidad universitaria que nos sigue a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos convoca el escuchar la conferencia magistral Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a manos de Teresa Luz Apanco. La licenciada Teresa Luz Apanco es directora de Información y Estudios Diferenciales e Interseccionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y secretaria técnica suplente del Comité Técnico Especializado para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el INEGI fue asesora de presidencia. En la última década ocupó diversos cargos en temas de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se encuentra cursando la maestría en Administración y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como dato relevante, cuenta con diversos diplomados en Derechos Humanos, Desarrollo Social, Políticas y Gestión Pública para el Desarrollo, impartidos por instituciones como la UNAM, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Bienvenida, adelante. ¿Sabías que la mitad de la población en Veracruz tiene carencia por acceso a servicios de salud? ¿O que el 15.8% de las mujeres adolescentes es madre? ¿Que una de cada 2 personas en la entidad se siente insegura para caminar de noche en su entorno en el que vive? ¿O que 19.8% de la población tiene inseguridad alimentaria moderada o severa? ¿Has notado que los ríos, que el mar cada vez está más contaminado, que cada vez hay más muertes atribuidas a la contaminación ambiental? Estas solamente son algunas de las problemáticas que se aborda en la Agenda 2030
y que se establecen como metas para reducir a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero si bien estos objetivos se establecieron a nivel global en la ONU, no nos son ajenos. Estas problemáticas las vemos aquí, en Veracruz, en el país, en nuestra comunidad, en esta universidad. Y entonces te preguntarás, ¿y a mí para qué me interesa saber estos datos? Pues tal vez hoy te sirva para tu investigación, para tu tarea, para verte más intelectual, pero mañana que ocupes un cargo en el gobierno o que tengas algún trabajo en la sociedad civil, que te quieras dedicar al activismo o a la academia, podrás tener elementos para tomar decisiones informadas. Es por eso que hoy estoy aquí en esta cátedra, porque al INEGI nos interesa acercarte a esta información, pero sobre todo que tú la uses. Entonces les agradezco mucho que estén todas y todos aquí y vamos a empezar con esta presentación. Bueno, traigo varios temas, pero no se asusten, va a ser rápida y sobre todo va a ser interactiva. Entonces les pido por favor que tengan a la mano su celular, sé que están conectados aquí a la red pública de la universidad y les voy a pasar un código para una aplicación de encuestas que se llama Menti. Vamos a iniciar escuchándoles, entonces les pido por favor que escaneen este código QR que está aquí. Y si no les es posible, arriba se ve un poco pequeño, pero pueden ingresar ese código en la página menti.com. Cuando ya ingresen, les pido por favor que me ayuden con sus ideas, de qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguramente ya han escuchado hablar de estos objetivos aquí en la escuela, en su comunidad, en el gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, en muchos lados, y seguramente todas o todos tenemos alguna idea que se nos viene a la mente de qué pensamos cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por favor, se van poniendo. Bueno, vemos ya que en general la mayoría pensamos en desarrollo, en sostenibilidad, en biología. Está bien que se expresen. Conservar, en el cambio climático, en el medio ambiente, en vida, en sustentabilidad, en tecnología, en derechos humanos, en la humanidad, en la innovación, en igualdad sobre todo. Urbanismo, naturaleza, metas, contaminación, Vitapunk, no sé qué es Vitapunk, pero… Bien, pues les agradezco mucho. En efecto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son esta nueva visión de desarrollo en donde se consideran tres aspectos principales, que es el socioeconómico, bueno, el social, económico y ambiental. Estos objetivos buscan promover un desarrollo equilibrado, centrado en las personas y promover justamente la igualdad de las personas, se enfocan en los derechos humanos y fueron adoptados en 2015, una vez que son emitidos por las Naciones Unidas y adoptados por todos los países. También México adopta esta agenda en este mismo año. ¿Cuáles son algunas de las características de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, pues son integrales, porque como ya les mencionaba, abarcan estas tres esferas, social, económica y ambiental. Son universales. Bueno, ustedes son muy pequeños, pero antes de los ODS existían los ODM. ¿Alguien ha escuchado hablar de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Bueno, pues estos objetivos también era una agenda del año 2000 al 2015, pero a diferencia de los ODS, los ODM se enfocaban solamente en los países en desarrollo. Ahora los ODS
aplican para todos los países, entonces por eso se considera que son universales. Son interconectados porque el progreso de uno afecta o beneficia el progreso del otro objetivo. Tienen un enfoque en largo plazo a partir de este enfoque de sostenibilidad, de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Son participativos, dado que se reconoce que no pueden ser atendidos solamente desde los gobiernos, se necesita de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de todos los actores que se puedan involucrar para la consecución de estos objetivos. Son ambiciosos porque buscan transformaciones profundas para 2030 y también son medibles. Establecen 169 metas claras y se les da seguimiento a través de indicadores. Bueno, aquí ya trae unas respuestas, pero ahora les pido que regresen al Menti y me digan, por favor, cuántos ODS son. Bueno, pues en efecto, como ya vieron en la pantalla, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos se basan en lo que se llama las 5 P's del desarrollo sostenible. Es decir, se basan en las personas para garantizar la dignidad con base en un enfoque de derechos humanos. También tenemos un pool de objetivos que se enfocan en el planeta. Tenemos también ODS que se enfocan en la prosperidad para asegurar vidas prósperas, satisfactorias, en armonía con la naturaleza. ODS orientados hacia la paz, para promover sociedades pacíficas, justas y más inclusivas. Y lo que ya les decía, partnership, alianzas. Se reconoce nuevamente que se necesitan alianzas con múltiples actores. Hay algunos principios, uno ya lo mencioné, que se basan en derechos humanos, pero también hay otros principios. ¿Alguien ha escuchado de este lema de no dejar a nadie atrás? ¿En dónde lo han escuchado? ¿Alguna idea? En discursos, en el plan nacional, primero los pobres, se relaciona. En efecto, la Agenda 2030 trae este mandato imperativo de no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque se reconoce que los problemas que ya les mencioné no afectan de manera igual a todas las personas. Hay personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, o de marginación o de discriminación, y eso hace que permanezcan invisibles o que no se tomen en cuenta en las decisiones públicas o privadas que buscan implementar acciones para su bienestar. Entonces quedan rezagados y quedan al margen de las oportunidades de desarrollo. Y también tenemos el principio de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Como saben, las mujeres es un ejemplo estos grupos poblacionales que en ocasiones se quedan atrás, que en ocasiones no tienen las mismas oportunidades de acceso al empleo, de acceso a la educación, que se dedican el mayor tiempo a las labores del hogar o al cuidado. Entonces, la Agenda 2030 también impulsa esta noción de igualdad de género. Bien, ahora, con base en lo que les acabo de decir, por favor regresen al Menti y díganme quiénes consideras que están en riesgo de quedarse atrás, ya sea aquí en Veracruz, en Jalapa, en el país, quiénes tú consideras que están en riesgo de quedarse atrás. Y no nada más pueden ser las poblaciones, también pueden ser sectores, por ejemplo, el sector del trabajo no remunerado, el sector agrícola, o pueden ser regiones, pueden ser territorios que también presentan rezago o marginación o que están expuestos a la vulnerabilidad ambiental, etcétera. Entonces aquí vemos que en su mayoría todas opinamos que los pobres, los niños, las mujeres,
ancianos, migrantes, personas con discapacidad, comunidades marginadas, las generaciones futuras, la población indígena, subdesarrollados, sector agrícola, pueblos originarios. Entonces, todas y todas tenemos una noción de estas poblaciones o sectores o territorios que están en riesgo de quedarse atrás, y es muy importante que las tengamos muy presentes, por lo que ya les decía, para hacer que tengan las mismas oportunidades de acceder a sus derechos o de acceder a las oportunidades de desarrollo. Esta noción de no dejar atrás, a nadie atrás, a nivel de los datos, que es lo que vemos en el INEGI, ha traído muchos cambios. Principalmente se dio un movimiento desde la implementación de la agenda que se llamó la revolución de los datos. No sé si alguien ha escuchado hablar de esta revolución de los datos, en donde se empiezan a producir masivamente muchos datos, pero que también se busca tener una mayor desagregación de la información. ¿Cómo podemos atender a estas poblaciones que están en riesgo de quedarse atrás si no conocemos sus condiciones, si no sabemos los datos, si no sabemos cómo les afecta la contaminación de manera diferenciada, el acceso al empleo o el acceso a la salud? Necesitamos datos que permitan conocer las condiciones de estas poblaciones, porque tienen formas muy particulares de vida o de exclusión o de marginación. Para ello también se ha dado un fenómeno que es la generación de datos inclusivos, que es aparte de tener datos más desagregados, implica también aspectos como el autorreconocimiento. Yo cómo quiero verme reflejada en la información oficial, cómo quiero que me pregunten, cómo quiero verme identificada en esa información estadística o geográfica. Y también hay un enfoque que se llama el enfoque diferencial e interseccional, que justamente busca identificar todas estas características que tenemos las personas asociadas a nuestra identidad, el sexo, el género, nuestra edad, pero también otros aspectos como condiciones, en dónde vivimos, cuál es nuestra ubicación geográfica, tenemos una condición de discapacidad o de migración. Y también esto, como les decía, también no aplica solamente para personas, sino también para sectores y para territorios. Bueno, ¿cómo ha sido la adopción de la Agenda 2030 en México? Acá se ve un poco pequeño, pero es de lo que les voy a hablar en general. Ya les conté que en el 2015 se lanza esta agenda y ese mismo año México suscribe la Agenda 2030 en México. También en ese mismo año, en el 2015, se crea el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel del Sistema Nacional de Estadística y Geográfica. Ahorita les voy a hablar más de eso. En el 2017, un grupo de expertos de indicadores de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU establece 231 indicadores únicos. Ese mismo año se crea en México el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Y también en ese mismo año, a partir de estos 231 indicadores que define la ONU, aquí al interior del Comité y del Consejo Nacional se hace una selección, una priorización de los indicadores a los cuales les vamos a dar seguimiento. Eso en el marco global. En 2020, en el mismo seno del comité, se establece un marco nacional de indicadores. Es decir, ya tenemos los indicadores globales, pero en el país tenemos particularidades que queremos atender, definimos un set de indicadores para el país. Ese mismo año también la CEPAL define también 28 indicadores adicionales que son prioritarios para la región de América Latina y el Caribe. Entonces, para 2022 se vuelve a hacer una revisión de todos los indicadores y se ratifican los indicadores del marco global, regional y nacional a los cuales damos seguimiento. Hoy, a pocos años de que lleguemos a 2030, a nivel de datos contamos con información más desglosada, contamos con más fuentes de información. Tenemos ya
bueno, ahorita les voy a hablar más a detalle, damos seguimiento a 249 indicadores, de los cuales hoy en día tenemos publicados ya 207. Esto ha sido un arduo trabajo porque pues cuando empezamos no teníamos fuentes idóneas para dar seguimiento a estos indicadores o las metodologías no estaban totalmente desarrolladas. Entonces ha sido realmente un avance que hoy tengamos esta información. Bueno, mecanismos institucionales. Ya les conté sobre el Comité Técnico Especializado y sobre el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Ustedes tal vez aquí en la universidad o en el gobierno han escuchado de múltiples iniciativas, de los OSIs o de iniciativas estudiantiles para los ODS, pero hay una institución que se encarga de coordinar todos esos trabajos, es el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Este consejo es presidido por la titular del Ejecutivo Federal, nuestra presidenta, y participan 18 titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal. Tenemos un secretariado ejecutivo del Consejo Nacional, el cual se encuentra en la Secretaría de Economía, y en conjunto, este Consejo Nacional es esta instancia que vincula y que articula los trabajos de la academia, de la sociedad civil, de los gobiernos estatales y municipales para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas que buscan contribuir a la consecución de los ODS. Entonces, digamos, este consejo ve toda la parte política y de implementación de la Agenda 2030. Por su parte, el Comité Técnico Especializado, este lo preside el Secretariado Ejecutivo de la Agenda 2030, en el INEGI fungimos como Secretaría Técnica y también participan 24 vocalías, les llamamos, pero son dependencias de la Administración Pública Federal a cargo, por una parte de las políticas, pero también del cálculo de los indicadores. Entonces, en este comité nos enfocamos exclusivamente en aspectos técnicos y metodológicos de los indicadores que dan seguimiento a los ODS. Entonces, tenemos vinculación con otros comités técnicos especializados. Los comités técnicos especializados son instancias que abordan un tema en el marco del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, tenemos comités sobre temas demográficos y sociales, el comité de trabajo, el comité de género y así múltiples comités técnicos especializados y mantenemos esta comunicación a través de este comité de los ODS. También damos seguimiento a la publicación de estos indicadores en una plataforma que les voy a mostrar, que es el CIOTS. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar del CIOTS? Nadie. Este sistema, la plataforma oficial en donde damos seguimiento a nivel del país a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aquí está lo que ya les contaba, quienes conforman el comité, son todas estas vocalías y también tenemos invitados permanentes conforme a los temas que se presentan. Ahora sí, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, pues ya les mostraba que tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos tienen en promedio unas 10 metas cada uno y en total son 169 metas y cada meta tiene indicadores. Indicadores que nos permiten ver cómo va el progreso en cada una de estas metas. ¿Quién define estos indicadores? Bueno, pues ya les contaba que teníamos 3 marcos de indicadores, que son global, regional y nacional. El global es definido, como les decía, por un grupo especialista de la ONU. El regional lo define la CEPAL y el nacional pues se definió en conjunto aquí en este país a través del Comité Técnico Especializado. Aquí está el desglose por cada uno de los marcos, cuántos indicadores, tenemos 160 globales, damos seguimiento a 24 regionales y a 65 indicadores nacionales. En conjunto son 249 indicadores únicos.
Este es el desglose por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Como ven, tenemos más de algunos indicadores, como indicadores de salud o de los indicadores de las alianzas, de la paz, y en menor medida también indicadores medioambientales. Y la mayoría de ustedes pertenece a carreras de corte ambiental. Principalmente han habido algunas dificultades para tener algunas metodologías o algunas fuentes de información para calcular indicadores ambientales. No obstante, sí se impulsa a que tengamos más indicadores que nos puedan servir para temas del agua, de luz, de medio ambiente, de los bosques, de los mares, etcétera. ¿Qué aspectos vemos en el comité con relación a los indicadores? Bueno, pues ya les comentaba, vemos cuáles son las fuentes más idóneas, cuáles son las carencias de información, cuáles son las metodologías para el cálculo de los indicadores. Si no podemos calcular un indicador, hacemos un indicador proxy, vemos qué dependencia tiene que ser responsable de los indicadores, etcétera. Son algunos de los temas que vemos aquí en este comité. Ahora sí, el CIOTS, que es el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es una plataforma oficial que se crea en el 2017. Ustedes pueden acceder, se llama agenda2030.mx. Esta plataforma la administra el INEGI, pero la información la proporcionan las vocalías. Todas las dependencias a cargo de un indicador nos proporcionan periódicamente la actualización de la información. Entonces, esta plataforma es una plataforma viva que se actualiza constantemente. ¿Qué podemos encontrar? Pues además de todos los indicadores, podemos filtrarlos por el marco, si queremos ver el marco global, regional o nacional. Opciones de descarga, tenemos opciones de descarga en varios formatos, incluyendo el básico Excel o también otros más avanzados. Tenemos indicadores de desglose geográfico, no todos tienen un desglose a nivel municipal, pero sí cada vez tenemos más, ¿no? Por cada indicador ustedes van a encontrar la visualización del indicador, ya sea a través de un mapa o de un gráfico, dependiendo la información, ustedes aquí podrán ver cómo se refleja. También tenemos tabulados y también lo tenemos a nivel de los datos, ustedes los pueden descargar. Tenemos también una ficha de metadato que incluye todos los datos referentes al indicador, cómo se calcula, cómo se definen las variables, cuál es la fuente, cuál es la periodicidad, la unidad de medida, quién es el responsable, cuál es la próxima fecha de actualización. Entonces, todo lo que ustedes quieran saber sobre un indicador lo pueden consultar en la ficha de metadatos. Y tenemos los datos para el cálculo, los datos de cada una de las variables que se utilizan para el cálculo de este indicador. Ustedes lo pueden encontrar aquí. Y también pueden hacer diferentes búsquedas, ya sea que ustedes le piquen directamente al ODS que quieren consultar, pueden hacerlo por marco, pueden entrar directamente a su entidad o a su municipio, o tenemos un buscador por palabras clave. ¿Cómo es el reporte del progreso oficial del país? Es a través de informes nacionales voluntarios. Estos informes se coordinan, todas las dependencias a nivel de país, se coordina el Consejo Nacional con el Comité Técnico Especializado para reportar cómo vamos avanzando en el país. Estos reportes se presentan ante la ONU y en México somos uno de los pocos países que tienen informes nacionales voluntarios. Tenemos en el 2016, 2018, 2021 y recientemente en el 2024. ¿Cómo participamos en el INEGI? A través de anexos estadísticos. Como saben, nosotros en INEGI no interpretamos la información, no damos cuenta de cómo van las políticas públicas, pero sí cómo se comportan los indicadores. Entonces hacemos un anexo estadístico descriptivo de lo que tenemos en el CIOTS. Por cada uno de los indicadores que tenemos,
un anexo como es que se ven aquí, de gráficas, de mapas, de tabulados, de cómo va el progreso de los indicadores. Tenemos una nueva iniciativa, que de hecho se acaba de lanzar la semana pasada, que se llama Datos en Acción. Esto con la finalidad que ya les decía hace rato, o al inicio de mi presentación, al INEGI nos interesa que se use la información, acercarla a las jóvenes, a los jóvenes, y por eso se crea esta iniciativa, Datos en Acción, en conjunto con la UNESCO. ¿Qué es esto? Bueno, son materiales interactivos que ponen de una manera más sencilla la información que yo les acabo de decir ahorita un poco de los ODS. Les enseñan cómo analizar datos de la mano de un experto, a través de videos, a través de como tipo libritos interactivos. Entonces ustedes pueden ingresar, conocer los datos y también los impulsan a crear iniciativas, ya sea por ustedes mismos o con otros estudiantes, con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, con la finalidad de que ustedes sean, como los llaman acá, agentes de cambio, que puedan implementar alguna política, alguna intervención, pero, como les decía también, con base en datos y evidencia. Entonces, está la página, pueden consultarla, se llama datosenaccion.inegi.org.mx y van a encontrar, así como viene aquí, por cada ODS, un libro interactivo. Ahora sí, vamos a las actividades, para que despierten un poquito, para que se motiven un poquito más. Estas actividades se van a evaluar y vamos a otorgar un pequeño premio a las 5 personas que contesten más rápido y más acertadamente. Entonces, les pido por favor que regresen al Menti y vamos a comenzar. Aquí está nuevamente el código por si alguien no entró. ¿Listas? ¿Listos? ¿Todavía no? Bueno, vamos a comenzar. Primera pregunta. Ahora aquí ya se van uniendo. A ver, les voy a pedir que pongan su nombre. Entonces, por favor. ¿Ahí? Ok. Por favor, pongan su nombre con apellido, si es posible, o si ustedes saben cómo se registraron, adelante, pero al final vamos a publicar la lista y si alguien no sabe cómo se llamó, pues no les podemos otorgar el premio. Exacto. ¿Ahora sí? Vale, ya, vamos a comenzar. Aquí ya estamos, 84 personas. Yo creo que somos más, por favor, ingresen. Y vamos a comenzar. ¿Le puedes dar clic? Vamos. ¿Cuántos ODS con enfoque ambiental hay? Vamos, por cada pregunta tienen solo 30 segundos. De los 17, ¿cuántos consideran que tienen enfoque ambiental? Tiempo. Tenemos que la mayoría piensa que los 17, la respuesta correcta es 5. Si bien todos los ODS, como les decía, están interconectados, hay 5 ODS. No me da la siguiente, ¿le puedo dar siguiente, por favor?
5 ODS que están exclusivamente enfocados en medio ambiente. Estos son el 6, que se enfoca en agua limpia y saneamiento, el 7, energía asequible y no contaminante, el ODS 13, acción por el clima, el 14, que se enfoca en la vida submarina, y el 15, que se llama vida de ecosistemas terrestres. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Ay. Ahí va. ¿En qué consiste la energía limpia? Y ahí les da varias opciones, si es energía que se produce sin contaminar el medio ambiente, energía que proviene exclusivamente del viento, energía que se almacena en baterías convencionales o energía que se genera en las centrales nucleares. 3, 2, 1. La respuesta correcta, en efecto, es energía que se produce sin contaminar. A nivel de ODS, como ya les mencionaba, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Tenemos el ODS 7, que se enfoca en la energía limpia y no contaminante. Tenemos un indicador que habla de la proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y las energías limpias. Este indicador se calcula con base en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y una de las variables para tomar cuál es la energía limpia, se identifica la luz eléctrica obtenida del servicio público, de una planta solar, de los combustibles para cocinas no sólidos como el gas LP, gas tubería o electricidad. Como verán aquí en este gráfico, en Veracruz el 99.59% de la población tiene como fuente primaria las energías limpias. Bueno, ¿listas? Vamos a la siguiente pregunta. Un poquito de paciencia. ¿Puedes dar clic otra vez, por favor? Abajo. Ajá. Pues ya se quedan sin premios. Igual si quieres regresa al anterior y otra vez para adelante. Bueno, a ver, denos unos minutitos para ver cuál fue el problema. Creo que es la red. Un segundo. Ahí va. No puedo empezar otra vez. Ahora sí, ¿qué proporción de la población veracruzana tiene fácil acceso al transporte público? Aquí tenemos varias opciones, el 72.1%, el 65.1%, 36.9%
o el 25.9%. Tiempo. La respuesta correcta es el 25.9%. Solamente una cuarta parte de la población. Siguiente, porfa. ¿Esto donde lo podemos ver? En el ODS 11, que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos un indicador que habla justamente de la proporción de la población con fácil acceso al transporte público. Aquí, bueno, les puse un mapa, pero tenemos la gráfica también, en donde viene que en Veracruz solamente el 25.9% de la población tiene acceso a este transporte. Nuestra fuente aquí es el Censo de Población y Vivienda y ustedes lo pueden consultar en el CIOTS. ¿Listas? Vamos con la siguiente. De los siguientes municipios de Veracruz, ¿cuál tiene el mayor índice de finalización de educación media superior? Tenemos opción Orizaba, Boca del Río, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos. De estos 5, ¿cuál consideran que tiene la mayor proporción? Vale, tiempo. Orizaba. Orizaba, de estos 5 municipios, es el que tiene la mayor proporción. Siguiente, por favor. Es donde podemos verlo en el ODS 4, que se refiere a la educación de calidad. Tenemos el indicador, índice de finalización de enseñanza de preparatoria o media superior, por desglose geográfico. Aquí en este gráfico ustedes pueden entrar, pueden seleccionar las entidades que quieran ver o que quieran comparar, los municipios. En este caso se seleccionaron estos 5 municipios y como ustedes pueden ver, Orizaba es quien tiene el 77.9% de índice de finalización, seguido por Boca del Río con 76.2%. Listo, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la proporción de presidentas municipales en Veracruz? Está difícil. Tenemos opciones 86.3%, el 58.1%, 24.2% o el 7.3%. ¿Cuál consideran? Unos años anteriores. Ahorita les voy a mostrar. 24.2%. Ahorita les voy a mostrar por qué, porque me preguntaban si actualmente. ¿Puedes dar siguiente, por favor? Tenemos el ODS 5, que se enfoca en igualdad de género, y tenemos precisamente este indicador, que es proporción de presidentas municipales. Tenemos la fuente que es para 2022, con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Es, digamos, el último dato que tenemos en la plataforma, y en efecto, Veracruz tenía para 2022 el 24.2% de presidentas municipales. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el tiempo promedio en minutos por semana de traslado al trabajo en Veracruz? Minutos por semana. Tenemos opciones de 290.8, 294.2, 324.8 minutos o 584.
Tiempo. 324.8 minutos. Entonces, en la siguiente, porfa. ¿Quieres decir algo? ¿Se les acabó el tiempo? A ver, regrésale, porfa. A ver, ponle restart. Va a ser trampa, ya se sabe la respuesta. A ver, dale. Gracias. Pero sí votaron, miren, muchas personas sí votaron. ¿Y qué les aparece? No votaron a tiempo. Híjole, pues no se puede reiniciar. ¿Vale? Siguiente, ni modo. Acuérdense que tienen un tiempo límite, entre más rápido voten les dan más puntos y si se pasan tantito, o sea, ya no les va a permitir votar. Entonces, bueno, este indicador lo vemos también en el ODS 11, tenemos el indicador que es regional, que es el tiempo promedio en minutos de traslado de trabajo desglosado por sexo. Tenemos que, bueno, se invierte en 324.8 minutos en promedio, pero si ustedes entran a la página y ven la diferencia entre hombres y mujeres, verán que los hombres se llevan más tiempo de traslado respecto de las mujeres, pero también es importante analizar pues, que las mujeres principalmente, pues no todas trabajamos, no todas tenemos la oportunidad de trabajar en un trabajo en otro lugar, sino trabajamos en casa. Trabajamos en cuidados o trabajamos en las labores domésticas y por eso el tiempo para las mujeres es menor. Vamos con la siguiente, ahora sí, pónganse pilas para que respondan a tiempo. Vale, siguiente. ¿Qué es el cambio climático? Esa se la saben. Tenemos opciones por si no alcanzan a ver. ¿Dale? Los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, proceso de extinción, ahí sí no se alcanza a ver, de las vaquitas marinas y las focas, el calentamiento del océano a 2 grados Celsius adicionales o el desplazamiento de las placas. Ah, excelente. La mayoría, sí. ¿Cómo? ¿Solo ustedes? La mayoría. Mira, la mayoría se voló. ¿Qué les parece? Ay, no sé si es error, pero yo creo que sí les toma los puntos. Que mire, la mayoría de los 140 y tantos que estamos, la mayoría sí alcanzó a votar. No sé, ahorita igual lo checamos. Vamos con la siguiente, porfa. Bueno, aquí la respuesta justamente era la número 1 y aquí a nivel de ODS tenemos el ODS 13 que se enfoca en acción por el clima. Aquí les presentamos un gráfico de las emisiones de gases de efecto invernadero porque justamente pues, el cambio climático se da a partir del incremento de estos gases de efecto invernadero y vemos aquí el incremento como se ha dado desde 1990. Esto puede provocar, como ustedes ya saben, fenómenos meteorológicos extremos, por lo cual es de gran importancia tenerlo en cuenta. Vamos con la siguiente, ya casi terminamos, son 8 de 10. Proporción de personas que usan internet en Veracruz. Igual verifiquen su conexión, las personas que no pudieron, no sé si sea por un tema de conexión, porque los demás sí pueden. Tenemos aquí 23%, 41.9%, 58.2% o 69%. La respuesta correcta es el 69% de la población.
La siguiente, por favor. Esto lo podemos ver en el ODS 17, que es Alianzas para lograr los objetivos. Tenemos el indicador, proporción de personas que usan Internet por entidad federativa. Y aquí vemos que para 2023, con base en la encuesta nacional de uso de tecnologías de la información en los hogares, en Veracruz el 69% tenía acceso. Vamos con la siguiente, por favor. Listo. ¿Qué porcentaje de la población en Veracruz dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura? El 22.4%, el 49.2%, el 27.7% o el 58.3%. Ya estamos en tiempo y la respuesta correcta es 49.2%. Siguiente, por favor. Esto podemos verlo en el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento. Tenemos este indicador que habla sobre la proporción de la población que dispone de servicios de agua potable gestionados de manera segura, es decir, que está libre de contaminantes durante todo su proceso de almacenamiento, de distribución, etcétera. Y tenemos aquí el 49.2%. Siguiente. Ahora sí vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el tema del ODS 12? Está facilita. Ya se los mostré varias veces. Tenemos producción y consumo responsable, energía asequible y no contaminante, vida submarina o vida de ecosistemas terrestres. Estamos en tiempo y la respuesta correcta es producción y consumo responsables. Y ahora sí. Bueno, la siguiente, por favor. Solo para que vean que sí es cierto, aquí está el ODS 12, que se enfoca en la producción y consumo responsables. Siguiente. Ahora sí, vamos a ver quiénes son nuestros 5 primeros lugares. Me van a ayudar acá, pásale por favor, para… A ver, ¿quién es Celis NPP? Pásale por favor. Se ven, ahí en el listado se ven los otros nombres, ¿no? Ajá. Pero no se alcanza a ver. Josiel. ¿No? Ahí es que no se alcanza a ver. A ver si te regresas y luego le vuelves a poner. Josiel Jiménez. Más adelante. Siguiente. ¿No se alcanza a ver? Josiel Jiménez, ahí no pasa por ahí. ¿Hay un NP? ¿Sí? ¿Seguro que eres tú? Pásale. ¿No se alcanza a ver? Voy a ver en el Menti. Denme un segundo porque no se alcanza a ver acá. Menti. ¿Cuáles son los que se alcanzan a ver ahí?
Rocío. ¿Hay alguna Rocío? Ah, eres tú. Ah, ok. En el Mendy, pero no me conecta. Un segundo. ¿Cuántos nos faltan? Dos. Sí, ya bajó. Pon los de acá. ¿Qué es? Sánchez García. Andrés Sánchez García. ¿No está? Ay, trampa, ¿no? Ya la tenemos, a ver. Premio. Andrés. Yadeneiro. ¿También vas a hacer tu premio? A ver, vamos a hacer otro premio. Miguel, ¿alguien se reportó como Miguel? ¿No puso apellido? ¿Miguel? ¿No? Bueno, vamos con el siguiente. Juan Andrés Sánchez. Ah, ya otra vez. Yaén. ¿Hay algún Yaén? ¿Tú? Adelante, ya, son nuestros 5. Háganse para acá. Que pase la foto. Bueno, pues muchas gracias por su participación, por su entusiasmo. Espero que les haya gustado esta actividad. Un aplauso para sus compañeras, compañeros. Muchas gracias. Esperemos que les guste. Si quieren, ya pueden pasar a sus lugares. Gracias. Ya para finalizar, únicamente quisiera reiterar que hemos tenido muchos avances a nivel de datos en cuanto a los ODS, en cuanto a la Agenda 2030. Hemos logrado alianzas entre múltiples actores, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Hemos logrado que haya mayor desagregación de la información, que haya mayor visibilización de las condiciones de la población y sobre todo nos interesa a través de estas cátedras acercarles la información a ustedes. Como ya les dije, la pueden ocupar en su vida cotidiana, en su vida profesional, como ustedes gusten, pero por favor úsenla. Consulten la página, consulten los recursos y si tienen alguna duda, estoy para servirles. Y también tenemos un chat en la página del INEGI en donde ustedes escriben y les responden rapidísimo. Entonces, muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Teresa Cruz Apanco por esta conferencia y hacemos la entrega de su reconocimiento que me permito leer. La Universidad Veracruzana otorga el presente reconocimiento a Teresa Cruz Apanco por haber impartido la conferencia magistral Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizada el 9 de abril de 2025 en el marco de la 33ª edición de la Cátedra INEGI con sede en la Universidad Veracruzana, LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 9 de abril de 2025, firma el doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de nuestra universidad. Ahora escucharemos al doctor Juan Andrés Sánchez García, quien será el comentarista en este momento.
El doctor Juan Andrés Sánchez García es arquitecto por la Universidad Veracruzana, doctor en Arquitectura y Urbanismo por esta misma casa de estudios y doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestro en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica Urbana por parte de la Universidad de Guadalajara. Es especialista en Métodos Estadísticos por la Universidad Veracruzana. Así también es postdoctorante desde el 2022 en la Universidad de Jalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, profesor de tiempo completo de la Universidad Veracruzana con perfil PRODEP. Su línea de investigación es la complejidad y modelación aplicados al diseño arquitectónico y economía urbana y regional para el desarrollo territorial. Gracias y adelante. Bien, chicos, buenos días todavía. Voy a intentar ser breve porque quiero retomar como comentarista una de las palabras que dijo la licenciada Tere, y ella mencionaba, el INEGI precisamente nos dota de datos, pero a nosotros como universidades, como usuarios del INEGI, sí nos compete interpretarlo. Entonces lo que les voy a mostrar ahorita es comentar estas ODS que les ha platicado la licenciada Tere y cómo nosotros desde el 2014, bueno, en mi caso, he generado un grupo transdisciplinario en la Facultad de Economía, en la Facultad de Estadística, ahora en la Facultad de Geografía, y cómo hemos interpretado estos datos para generar artículos, investigaciones, que ahora que ya nos pide el CCT, en función de las PRONACE, las PRONAI, lo que dijo la licenciada Tere, sobre la CEPAL, que ya es una institución de alta envergadura a nivel de América Latina y del Caribe, que promueve estas investigaciones. ¿No jaló? Ya, esa. Le daba todavía sueño. Bien, ahora ya se puso todo. Espérame, tuvo un lag. Es que estaba al revés. Bien, primero, ¿cómo nosotros ocupamos este tipo de datos? Sobre todo en las ODS, vamos a ver dos casos. Uno que compete al de desarrollo de ciudades y al de economía, y otro que compete al del análisis ambiental en el territorio. Entonces, nosotros como universidad también entendemos que todos los fenómenos que acontecen, que nosotros queremos resolver y que queremos producir, abonar, resolver, van a estar dados en función de datos. ¿Sale? Entonces, si nosotros los vemos de esta manera, podemos tener un gran panorama, un gran abanico sobre cómo podemos utilizar las fuentes de información que nos da el INEGI. Muchas de las investigaciones, sobre todo en arquitectura, no hablo de todas, pero nos dicen, bueno, hay una forma en que todos los fenómenos los podamos cuantificar. Ya nos mencionó ahorita la licenciada Tere que sí, efectivamente, hay muchos que están desagregados de diferente manera y colocados a nivel espacial. Y lo que vamos a ocupar nosotros son los datos de forma espacial. Entonces, aquí les pongo algunas de las publicaciones que se han hecho basados en las fuentes de INEGI, sobre todo en el 2017 que se presentó en la Universidad de Sevilla, el de Urban Economy, y el último que es el de los más recientes que tenemos con el doctor Ángel Fernando Argüello, que va a participar el día viernes, y con el doctor Darío Fabián Hernández González del IESES, del Instituto Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, sobre la heterogeneidad del constructo de la zona metropolitana. Entonces, el primer ejemplo que les promuevo son estos, el objetivo 11 y el objetivo 8. También hay que reconocer que no todos los objetivos son aislados. Por ahí se mencionaba durante la participación anterior que efectivamente la mayoría intercede en la parte sostenible, pero si nosotros logramos enlazar más de dos objetivos, pues las investigaciones van a tener de carácter más relevante, más internacional y cuyas metodologías pueden aportar directamente a los procesos. Este ejemplo pasó de una pestañita que viene en el INEGI, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. El desarrollo o el impulso de las zonas metropolitanas, de los municipios y de las localidades a nivel estatal y a nivel nacional parten mucho de a qué se dedica la actividad económica dentro del territorio.
para nosotros es importante porque hacemos análisis contextuales, análisis de desarrollo, análisis de economías y cómo estos espacialmente van conformando la parte territorial de las ciudades. Bajo estos parámetros que trae el INEGI, pues siempre como universidad intentamos enlazar dos situaciones. Uno, que es la parte teórica que nos enseñan en las aulas, es decir, la aparición de zonas metropolitanas, la aparición de la globalización, los conceptos de región, economía global, ciudad en red, cómo se van interactuando estas ciudades. Para ello, la segunda parte también tiene que ver con la interdisciplinaridad que nos enseña, nos muestra, nos presta técnicas de otras disciplinas que podemos aplicar directamente en estos ejercicios. En color rojo puse algunas de las metodologías que hemos un poco transitado a través de los datos de INEGI que nos permite abonar a cómo interpretar los datos que nos mencionaba la licenciada Tere. Uno de ellos es la geomática, que hace poco tuvimos unas conferencias sobre cómo utilizar la geomática para los arquitectos, la geografía cuantitativa, que es darle los valores a todos estos elementos dentro de una cartografía, la urbanometría como un parteaguas que nos dice que todo lo que vemos en el territorio es medible, y los análisis de patrones espaciales, el machine learning, que es un aprendizaje automatizado a través de grandes bases de datos, la minería de datos, que es cómo se autocomportan ellos mismos, los big data y los geoprocesamientos. Estos que están aquí en color rojo son precisamente las herramientas que nosotros utilizamos para hacer validar todo lo que nos comentan en la parte del Instituto Nacional de Geografía. ¿Qué es importante? Acuérdense que los datos, una visión que tenemos que ver es que mientras nosotros tengamos un dato que sea constante, va a ser algo complejo que podamos evaluar algo, pero lo que nos muestra la licenciada Tere es que efectivamente los datos son tan heterogéneos, y lo vimos en las encuestas que hizo ahorita en el ejercicio, que sí nos permite evaluar, y de esas evaluaciones permitir generar algunos patrones o algunos axiomas, algunas inferencias sobre el comportamiento de estos datos. También que es importante que dentro de los procesos de diseño de investigaciones, siempre que nos piden saquen información de INEGI, lo primero que hacemos es sacar una gráfica de barras, sacar un gráfico de pastel, nos presentó la licenciada una gráfica de ojivas, y esta parte de la graficación de datos para nosotros se queda corto cuando no los analizamos de forma correcta. ¿Qué debemos de hacer con los datos que nos proporciona el INEGI? No generar elementos descriptivos, sino generar elementos analíticos para poder interpretar la gama del Big Data que nos proporciona o nos provee INEGI. Este es un ejemplo muy somero de que algunos de los datos que maneja están con un elemento en las bases de datos que tienen que ver con la ubicación. Hay datos que son en áreas, hay datos que son puntuales, hay datos que son lineales. A mí me interesan mucho los trabajos de puntuales porque lo que nos permite es generar nubes de puntos para interpretar el territorio, las ciudades. Aquí hay un ejemplo que este se hizo en el 2014, creo me parece, sobre algunos estadísticos que nos permiten trabajar los datos. Y aquí hay algo importante, el dato por sí solo, no interpretado, puede carecer de cierta información. Por eso el INEGI lo provee a las instituciones de educación pública, porque son los expertos los que pueden interpretar. Y aquí les pongo este ejemplo de cómo puede caer a veces en un erróneo cuando el dato no está bien interpretado. Del lado izquierdo, solamente por poner conteos, colocamos dónde se desarrolla la mayor cantidad de actividad, de población, en este caso fue un ejercicio de población, directamente en la ciudad de Jalapa. Este es el municipio de Jalapa, y hay unos datos que vienen desagregados a nivel de AGEP, áreas estadísticas básicas, y nos dice que los 3 AGEP que están con mayor cantidad de población son estos que están ahí en color rojo, están acá, ¿sale? Pero en el lado izquierdo vemos que hay mucha disparidad, hay muchos elementos atípicos, hay AGEP y hay que cuestionarlo mucho. El AGEP pueden ser pequeños, grandes las áreas, y no podemos hablar de proporciones, no podemos hablar de densidad. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos nosotros otros geoprocesamientos con las mismas bases de datos, estamos generando una interpretación de la investigación. Por ejemplo, si yo reduzco la variabilidad, que es un tema estadístico, el comportamiento de los mismos datos que provee el INEGI se comporta de esta manera. ¿Qué hace? Se ve una ciudad más homogénea, y tiene sentido porque al menos en el norte la cantidad de población que hay como elementos habitacionales es demasiado grande.
la parte de la Colonia Revolución, la colindancia con Banderilla, es una zona poblacional meramente densa, ¿sale? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque los mismos datos pueden no ser interpretados de la mejor manera. Cuando tenemos una base que descargamos del INEGI, siempre podemos generar nosotros las interpretaciones en función de lo que estamos nosotros generando como objetivos de las investigaciones. Este es otro ejemplo. El INEGI también te provee coordenadas cartográficas y en este caso hicimos un método de traspoblación con la triangulación de Delaunay para poder inhibir los errores cartográficos que se tienen por el hecho de tener polígonos irregulares dentro de las AGEP. ¿Qué hicimos aquí? Triangulamos para tener centroides y poder determinar algunas áreas como estas, es decir, cómo la economía o las poblaciones o los centros de acumulación o de aglomeración dentro de las ciudades me permiten tener algunos elementos como puntos de ruptura, realmente la concentración de las zonas periurbanas está acercado por un centro histórico, por un centro de poblacional, por un centro económico dentro de las ciudades y empezamos a generar este tipo de mapas que nos provee el INEGI y que podemos desarrollar para la interpretación espacial. Y aquí viene lo interesante, lejos de solamente graficar toda la cantidad de datos que tiene el INEGI, también podemos explorar si realmente estos datos y evaluar qué tanta significancia tienen en función de la misma base de datos. Aquí hay unos ejemplos que se hicieron una regresión lineal, se empezaron a mostrar cuál es la discrepancia, la diferencia, la variación entre los datos dentro de la misma ciudad. Podemos tener observaciones atípicas que aunque no las vemos directamente en las bases de datos, los muestran los índices de Cook, los residuos, los ANOVA, los análisis de varianza y me permiten desarrollar ahora sí los datos que me están diciendo en función de un Big Data. Y con base en ello, con la misma base, podemos determinar ciertas características. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de arriba cómo se comporta la economía dentro del comercio al por menor, que sabemos que está en el centro, tirándolo un poco hacia el norte, cómo se concentra la parte de la educación, nosotros estamos por acá. Jalapa es un elemento educativo, bueno, sabemos que las zonas periurbanas poco tienen al sector educativo, los medios de construcción, los medios de información masivos, que se encuentran generalmente en los centros históricos. Posterior a ello, y esto es lo que les comentaba, ¿por qué nos gusta que el INEGI plantee datos que tengan que ver con la parte de ubicación? Porque con base en la nube de puntos, nosotros como arquitectos, urbanistas, y que los que nos dedicamos al estudio de las ciudades podemos hacer evaluaciones y aparte de evaluaciones correr ciertos modelos que permitan desarrollar qué es lo que el INEGI está proporcionando para que nosotros los interpretemos. Entonces, este caso de estudio también fue ya publicado sobre la relación que existe entre los diferentes puntos económicos que manejaba el DENUE y cómo se interpretaba en una composición morfológica dentro de los principios de urbanismo para nosotros. Este es como la continuación de este proyecto. Este se inició en el 2017, se concluyó hace unos 2 años, pero precisamente decía, bueno, si la ciudad de Jalapa es un ente que tiene demasiados elementos cuantificables por el censo económico o por el directorio de unidades económicas, ¿cuál sería la proporción que entonces ahora tiene la relación con los demás municipios? Entonces, si nos damos cuenta, existe un desequilibrio de entrada por la mancha urbana. Pero cuando vemos o empezamos a mapear todo lo que viene en el INEGI con el DENUE, encontramos estas situaciones. Jalapa por sí solo concentra más del 80% de la cantidad de economía, cosa que no se ve reflejado en este rezago con respecto a los municipios que están aledaños. ¿Sale? Y entonces empezamos a construir lo que el Big Data del INEGI nos provee. Por ejemplo, sabemos que Jalapa tiene elementos económicos muy en el centro, donde están arraigados, y las zonas periurbanas o los municipios aledaños, Emiliano Zapata, o lo que construía la zona metropolitana en Jalapa hasta el 2020, pues tienen estos comportamientos. Y nosotros en el Instituto de Estadística y en la parte de los observatorios urbanos planteamos esta situación. Bueno, evaluamos de manera estadística si los comportamientos de los datos que están proveídos realmente dan una legitimidad a lo que está pasando a nivel urbano. Y nos encontramos una de las curiosidades que vemos dentro de las bases de datos del INEGI, es esto, que al menos a nivel urbano, muchos de los datos están dados por AGEP, áreas geoestadísticas básicas,
y muchas de las estructuras que nosotros vemos como composiciones morfogenéticas de las ciudades no llevan a la misma estructura a la cual está basada el INEGI. Y entonces esta crítica que se tiene sobre estos datos, pues precisamente nos ayudan a reestructurar la misma base de datos para utilizarla en el área de urbanismo. Aquí encontramos, dentro de lo que ya nos plantea el INEGI, ciertos patrones. Por ejemplo, vemos AGEPs muy grandes, con grandes concentraciones de economía, AGEPs más pequeños, con menor concentración, pero también vemos en las bases de datos que hay AGEPs muy grandes con pocas concentraciones. ¿Qué nos compete a nosotros como investigadores? Determinar por qué se están dando estos casos. No es que las bases del INEGI están mal, sino ahora nos compete interpretar a nivel de nuestras disciplinas qué es lo que está ocurriendo con estas bases de datos, ¿no? Incluso podemos encontrar patrones de micropatrones dentro de los mismos AGEP, y entonces utilizamos ahora sí lo que vienen son las observaciones disciplinares. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, distorsionamos un poco lo que fue la morfología de la JEP y construimos una nueva que le llamamos teselas hexagonales con el doctor con el que estuvimos trabajando, el doctor Ángel, y realizamos este tipo de estructuras. Esto también lo puede hacer el mapa digital que está anclado al INEGI, que hacen estructuras hexagonales como si fuera una malla perfecta, que ahora sí me quita toda la división de los AGEP, pero me mantiene las unidades económicas que se plantearon del DENUE y me genera nuevas concentraciones. Empezamos a quitar los AGEP que tienen 0 y validamos si estos comportamientos que nos dan las bases de datos funcionan de la misma manera que como estaban en un momento dado, cuyos datos fueron en bruto, vamos a llamarlo así, como los manejaba el INEGI. Entonces, con las mismas bases de datos empezamos a validar, bueno, cómo se comporta el territorio, validamos lo que se construyó en la parte de nosotros, como cómo nos los manejaba el INEGI, y vemos que la homogeneidad de datos sigue siendo la misma. Lo único que hicimos fue transformar los datos que nos proporcionó en virtud o en la perspectiva de lo que a nivel de universidad a nosotros nos permite concentrar directamente para el proceso de investigación. Y después, como investigadores, aquí es donde ya permite un poco la visión o la interdisciplinaridad de nosotros, validar como investigadores cuál es la cantidad de metros cuadrados, que nos permite generar nuevas estructuras morfológicas, y aquí vemos cómo estamos jugando en función de Dallenius y Hodge, de algunos otros estadísticos que nos permiten determinar nuevas estructuras urbanas con la misma base de datos. ¿Sale? Y al final lo que hicimos fue construir este tipo de enlaces con esas bases de datos. Nosotros en urbanismo tenemos un concepto que se llama constelaciones urbanas, que es un arreglo diagramático que nos permite sintetizar cómo se comportó las bases de datos. Y entonces hacemos varios geoprocesamientos con los mismos, índice de símbolos graduados, quitamos ahora sí toda la delimitación que nos permitía el mapa digital para construir un solo elemento que se llamaba Zona Metropolitana de Jalapa. Y se ve de esta manera, que sí nos permite ahora sí solamente con la construcción de datos, pues interpretar cómo se está construyendo la composición de una zona metropolitana. ¿Basado en qué? En los datos del DENUE. Y entonces podemos obtener patrones, por ejemplo, sacamos los datos del 2010, sacamos los datos del 2020 y las composiciones van marcando las tendencias hacia dónde los nuevos planes de desarrollo, las interpretaciones de las ciudades, los crecimientos periurbanos van teniendo una propuesta para que nosotros como investigadores generáramos nuevas políticas públicas basado en la información que nos da el INEGI. Finalmente se validan todos estos datos para que ahora sí tengamos una noción de que el Big Data que fuimos desagregando, quitando los datos atípicos, estructurando todos la cantidad de datos, teníamos nosotros en este punto 50,000 datos que nos proporcionó en diferentes años el INEGI y se construyeron este tipo de mapas, ¿no? Después nos permite ahora sí construir nuevas composiciones estructurales. Sabemos que solamente por tener dimensiones territoriales, actividad económica, diferentes tipos a lo que se dedican las personas, poder clasificar ahora sí una zona metropolitana. Coatepec y Emiliano Zapata se mantienen con un comportamiento similar, los municipios del norte que son Tlalnehuayocan, Banderilla, Jilotepec y Rafael Lucio, y Jalapa por sí solo tiene un comportamiento totalmente distinto. ¿Qué es importante o dimensionar como investigadores o estudiantes? ¿Hacia dónde nos lleva la resolución de la base de datos? En este trabajo terminamos solamente con un modelo,
¿sale? Nos llevó como 4 años establecer este modelo que les presenté, pero como el INEGI desagrega en demasiada cantidad de elementos a los cuales nosotros podemos obtener acceso, al final nos llevó que con la misma base de datos de los 50,000 datos tenemos 94 millones de posibilidades de generar modelos, ¿sale? Entonces, esta interpretación que nosotros hacemos en el Instituto de Investigación es precisamente qué capacidad tiene de resolución en una investigación la parte de los Big Data que nos proporciona el INEGI. Y entonces la conclusión de ese trabajo fue precisamente esto: cómo evaluamos una zona metropolitana de Jalapa en el año 2010 y cómo la evaluamos en el 2020. ¿Hubo cambios? Claro que hubo cambios, hubo nuevas, se perdieron variabilidades, hubo menor dispersión, se consolidaron algunas zonas económicas dentro del territorio y se construyó cómo debiera gestionarse ahora con miras al 2030, al 2025, basado en el Directorio de Unidades Económicas. ¿Sale? Y después, pues bueno, se van construyendo algunos tipos de modelaciones que, repito, no son que nosotros no las hayamos inventado, parten directamente del proceso de obtención del INEGI. Y construimos algunas teorías, teoría de sistemas, teoría de nodos, cómo se comporta la zona metropolitana de Jalapa en función de una estructura urbana, y vamos viendo que esto está con base en los datos que nos provee el INEGI. Finalmente, este está todavía en proceso, por eso no puedo mostrar todavía en dónde concluyó, pero en el punto, en la ODS número 13 están también estas aplicaciones de los productos en el desarrollo del cambio climático. En este trabajo estamos trabajando con una geógrafa que se llama Marisol Carmona Ortega, y estamos desarrollando el índice de vegetación, sobre el cual ahora, con los nuevos conceptos de islas de calor, los NDVI, ahorita se los muestro, y nosotros obtenemos, porque el INEGI también nos permite las cartografías satelitales, y en estas cartografías, aquí les muestro, están las imágenes del Landsat 9. Ayer quería mostrarles el link, pero aparece ahorita como en reestructuración hasta el día de mañana, pero bueno, son todas estas imágenes que también nos provee el INEGI para poder desarrollar investigación, ¿sale? Entonces el INEGI también presenta estas, las geomedianas Landsat. Nosotros ocupamos la 9, pero estos son los indicadores para los cuales nosotros estamos trabajando: cambio climático, recursos hídricos, ordenamiento territorial, gestión de residuos y la identificación de asentamientos. Hay un problema que nosotros tenemos ahora en Jalapa, lo vivimos la semana pasada, el calor que hubo, y después de 2 días hubo un frío terrible, ayer o antier. Bien, ¿qué está pasando? Hay un concepto en la geografía que lo acuñamos nosotros en urbanismo, que es el de las islas de calor. Las islas de calor, decimos, bueno, con base en qué realmente están fundamentados para desarrollar que en una misma ciudad cuáles son las zonas más calientes y las más frías, ¿sale? Entonces utilizamos conceptos como los gradientes de temperatura, el índice, el que está abajo, que es el de vegetación, el NDVI, y empezamos a mapear cuáles son las zonas más calientes de la ciudad de Jalapa. Curiosamente, y eso es como a criterio de nosotros, se piensa que las zonas más bajas o las más cercanas a nivel del mar son las zonas más cálidas, y que las zonas más altas o más montañosas, las que van a la salida a México, son las zonas más frías, y nosotros lo podemos asumir directamente en el proceso de investigación. Pero curiosamente, cuando hacemos toda la estratificación y hacemos la evaluación de los datos, que nos dio solamente en un solo día, que fue en junio del 2024, nos damos cuenta que esto no es cierto, hay mucha variación. Y solamente para hacer estos mapitas hicimos alrededor de 50 modelos y lo volvimos a correr, y quitamos los datos atípicos y quitamos las zonas, por ejemplo, aquí quitamos unos datos atípicos, lo volvimos a correr, nos pasaron los naranjas, que son las de las zonas periurbanas, y se volvió a comportar de una manera errónea. Y entonces ahora lo que estamos generando es ya no un análisis lineal, sino un análisis múltiple para determinar estas islas de calor a qué condicionantes son las que están trabajando. Asumimos que no solamente es la elevación dentro del territorio, también implica la latitud, implica el NDVI, que es el índice de vegetación, e implica la mancha urbana de concreto que se está desarrollando, para poder decir ahora sí cuáles son los elementos más importantes para que el cambio climático, el aumento de temperatura o las islas de calor se vean reflejadas directamente en el aumento de temperatura en la ciudad de Jalapa, ¿sale? Y como estos proyectos hay muchos, pero bueno, no quise entrar mucho en ello, pero sí hacer estas conclusiones. Las bases del INEGI, de los datos o productos del INEGI, sí forman parte de los estudios territoriales con diferentes fenómenos en las ciudades. Ya nos dijo los problemas de movilidad, los problemas de violencia, los problemas de asequibilidad a los recursos hídricos, al agua.
todos los fenómenos que nosotros vemos en los talleres de diseño o de diseño urbano son plausibles de trabajarlo con los datos que tenemos del INEGI. Dos, las metodologías desarrolladas en el INEGI sí permiten a nosotros como profesores, como estudiantes, como investigadores, pues presentar propuestas y técnicas innovadoras con una misma base de datos, que es a donde quería yo llegar. La base de datos por sí sola no nos va a ayudar mucho, pero sí nos compete ser el sustento para ahora sí desarrollar la interpretación, que ahora sí nos va a poder permitir generar nuevas propuestas, planes de desarrollo municipales, estatales, y ahora sí presentar toda esta información que el INEGI ya provió. La evaluación de los datos sí permiten explicar y representar fenómenos en las ciudades contemporáneas, sobre todo porque al menos aquí en arquitectura somos demasiado gráficos, pero cuando los mapeamos realmente nos dan un criterio de evaluación para propuestas. Y finalmente, el uso de estas tecnologías, tanto matemáticas, geográficas, urbanas, económicas, permiten el desarrollo de investigaciones de alto impacto. También hay que recordar, muchas de las investigaciones a las cuales nosotros nos hacemos acreedores, nos dicen, oye, ¿de dónde obtuviste los datos? Fue una fuente fidedigna. Y muchas de las cuestiones que nosotros hacemos es hacer una encuesta. Sí, pero si hay muchos datos que ya están trabajando para nosotros, como lo hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, pues agarrarlos, retomarlos y ahora sí poderlos evaluar, darle su propio crédito a estas investigaciones a nivel nacional que se están dando, poderlas colocar en los impactos de las ODS y ahora sí generar investigación de alto impacto para las PRONACES, para las PRONAI y todo lo que a nivel de investigación nos exigen, tanto como universidades como profesionistas que nos dedicamos al análisis y estudio del territorio. Entonces, estos son los ejemplos que quería mostrarles y con ello era nada más el comentario de lo que nos presentó la licenciada Tere sobre cómo las ODS tienen el impacto en las bases de datos que presentamos por parte del INEGI. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Andrés por esta presentación. Y de igual manera hacemos entrega del reconocimiento, el cual dice: la Universidad Veracruzana otorga el presente reconocimiento a Juan Andrés Sánchez García por su destacada participación como comentarista en la conferencia magistral Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizada el 9 de abril de 2025 en el marco de la 33ª edición de la Cátedra INEGI, con sede en la Universidad Veracruzana. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, 9 de abril de 2025, firmado por el doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de nuestra Universidad Veracruzana. Abrimos el espacio para preguntas o algunos comentarios que tengan para los dos comentaristas del día de hoy. Buenos días, soy Rafael Gutiérrez Martínez de la licenciatura en Geografía y me gustaría conocer un poco más la reflexión que pueden hacer los presentadores en este esquema de lo que hemos visto en este rato, relacionado con la forma de analizar datos, desde una perspectiva no solo del dato como tal, del dato el concepto cuantitativo, sino también, como lo presentaron ahorita en esta segunda presentación, análisis que tiene que ver más con temas cualitativos. Porque, por ejemplo, de repente algunas cifras podrían parecer en su dimensión temporal que el fenómeno va mejorando, que el dato va aumentando, pero que haciendo una reflexión de tipo cualitativo podrían encontrarse algunos peros a esta evaluación de si mejora o empeora. Por ejemplo, dos temas que se trataron fueron con relación al abasto de agua y el abasto energético en las regiones. Por ejemplo, ahorita se habla en Jalapa, el presidente municipal anterior que salió para incorporarse al gobierno estatal hablaba de mejorar el abasto de agua para Jalapa
con la construcción de pozos en la zona baja, en la zona del Castillo. Y ahora este presidente municipal interino habla de la construcción de un acueducto para traer agua y asegurar el abasto a los jalapeños. Sin embargo, aunque el indicador puede crecer con estas obras, el indicador de abasto de agua segura, probablemente en términos cualitativos no necesariamente implica un mejoramiento, porque implica una opción, la de los pozos, probablemente afectar los mantos acuíferos en alguna región, o con el tema del acueducto, ya es un tema muy conocido en México, el trasvasar agua de unas cuencas a otras no es necesariamente la mejor opción en vista de un desarrollo sustentable. Entonces, en ese sentido, mi reflexión va en que el dato puede mejorar, pero no necesariamente implica que en términos de asegurar un abasto de largo plazo, la situación va a mejorar. Y la otra es en términos del abasto energético. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha criticado a favor o en contra la bondad del uso de energía nuclear. La presidenta Claudia Sheinbaum, como candidata y como presidenta, al menos en 2 veces se ha referido a que la energía nuclear no es la mejor opción para desarrollar en términos de un incremento en el indicador de abasto con base en energías limpias. Pero la gobernadora también, tanto como candidata como ya siendo gobernadora, un par de veces declaró que se iba a impulsar la construcción de reactores en Laguna Verde. Entonces, en ese sentido, el indicador de abasto energético puede mejorar, pero no necesariamente en términos de asegurar un abasto limpio basado en energía nuclear. Entonces, a mí me gustaría saber un poco más esta reflexión que pueden tener ustedes con esta idea de que los indicadores, los números pueden aparentemente mejorar el dato, puede ser como que estamos mejor que antes, pero otros análisis que no son necesariamente numéricos nos pueden estar indicando justamente lo contrario. Entonces, en ese sentido, ¿qué reflexión? Hay algunos documentos que se hayan hecho en términos de este comité técnico especializado en este sentido de no solo considerar el dato, sino los fenómenos cualitativos asociados al dato o al aparente mejoramiento del dato. Sí. Bueno, muchas gracias. Rafael, ¿dijiste tu nombre? Rafael, muchas gracias por tu pregunta. Creo que es una gran reflexión con relación a cómo debemos tomar esta información o los indicadores, y precisamente pues das en el punto. El tema no es enfocarnos en si el indicador sube o baja, ¿no? El tema es tomar esta información como un referente para que la academia, los tomadores de decisiones, los gobiernos, como acabas de mencionar, utilicen esta información para hacer un diagnóstico, para que complementen esta información contrastándola con la realidad, con ir a ver a campo cuáles son las verdaderas necesidades de la población, ver no solamente el indicador del abasto del agua o del abasto energético, sino contrastarlo con otros indicadores o con otra información relativa a la población que vive alrededor, si hay algunos establecimientos económicos que se verán afectados, si hay escuelas, no sé, o sea, complementarlo, pero el propósito justo es no enfocarse solamente en los datos. Los datos son una herramienta que nos ayudan para la toma de decisiones. En este sentido, es muy acertado lo que comentas de complementarlos con análisis cualitativos. Como ya les comentaba, como se reiteró, en el INEGI por sí mismo no hacemos este tipo de análisis. Nosotros proveemos los datos, pero tampoco nos inventamos los datos que se nos ocurren, sino surgen a partir de necesidades que tiene toda la sociedad y el Estado, que pueden ser derivados de múltiples cuestiones, como desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde las leyes, desde comités ciudadanos, desde la misma exigencia de grupos de personas organizadas, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, nada más por comentarlos,
una asociación de mujeres afrodescendientes, justamente de Veracruz, Oaxaca y Guerrero, que lucharon por ser incluidas y visibilizadas en el Censo de Población y Vivienda, ¿no? Entonces nosotros atendemos estas necesidades de información, proveemos los datos y entonces para que quienes los usan sí tomen mejores decisiones. Es lo que podría comentarte. No sé si… Yo nada más desde el aspecto de la academia, justamente los datos que se tienen ahorita, ya lo mencionó la licenciada, es para toma de decisiones. ¿Qué nos compete a nosotros? La primera parte la explicó muy bien, es generar capas, de decir, aumento aquí, pero cuestiono la parte ambiental, cuestiono la parte hídrica, pero a lo mejor los indicadores que tienen de vivienda o de sanidad o de recursos hídricos están bien, mejoran, pero ¿cuál es el impacto acá? Y el problema del dato en el presente es que es más plausible evaluarlos en el transcurso del tiempo. Entonces, una vez que se haga la obra o cualquier elemento, se puede tomar una reflexión en función de cómo caminó. Lo que les hice ahorita, un ejemplo, fue una evaluación en 10 años de los datos que se proveen. Entonces, ahorita la toma de decisiones está en función de lo que hay, pero en 5 años, 4 años, yo creo que sería plausible volver a evaluarse por parte del INEGI, ver cuáles fueron los indicadores que aumentaron y cuáles fueron los indicadores que se redujeron. Solamente hasta ahí podemos hacer una validación de si el impacto que hubo realmente fue negativo, fue propositivo, fue aumentativo. Pero en este caso, justo de la cuestión del agua y cualquier recurso que nosotros tengamos, no se puede hacer una valoración hasta que no se ponga el pilotaje y la prueba en sitio. Sí podemos hacer hipótesis y pruebas de hipótesis sobre las cuestiones que a lo mejor dañan el sistema ecológico, que a lo mejor dañan el sistema de iluminación, la parte de calidad de vida, las partes cualitativas, la percepción de hacia dónde va la nueva comunidad dentro de donde se está implementando este acueducto, pero también hay que reconocer que nosotros también aprendemos en las políticas públicas hasta que el resultado esté. Podemos proveer, podemos generar hipótesis y demás y generar planes de desarrollo, planes maestros para tener la menor cantidad de impacto, pero solo hasta que salen las emergencias, las perturbaciones dentro de los proyectos, solamente hasta ahí podemos valorar realmente qué es lo que va a pasar con este análisis de datos. Entonces la parte cualitativa, efectivamente sí hay elementos, nosotros al menos en la Facultad de Estadística sí los evaluamos, sacamos un elemento de Spearman, algún elemento clúster para determinar cuáles son las agrupaciones dentro de la percepción, dentro de la habitabilidad de las personas y las podemos meter a nuestro proyecto de plan maestro. Puede llegar a pasar esto porque la parte cualitativa se comporta de esta manera, pero solo nos estaríamos centrando en hipótesis. Entonces, hasta que no se haga, no podremos hacer esta evaluación de hacia dónde caminó realmente una vez que ya nos provea de datos el INEGI. Entonces, esa es la apuesta que nosotros hacemos como planes maestros. Perdón, solo para complementar, mencionaste que si teníamos algún informe o algo que se haya generado en el comité. En realidad, como tal, en el comité, o sea, como te digo, hacemos anexos estadísticos, pero creo que los informes nacionales voluntarios pueden reflejar esto que buscas de qué políticas han implementado y cuál ha sido el impacto de estas políticas relacionadas con los ODS y cómo esto se ve a través de los datos. El que yo les presenté es el informe nacional, pero ya se está replicando este ejercicio para los gobiernos estatales y también los gobiernos locales tienen sus propios informes locales voluntarios. Entonces se puede revisar, generalmente están en las páginas oficiales y ahí puedes consultar esta información. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Nada, pues entonces agradecemos la presencia a los dos conferencistas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les pedimos de favor que escaneen el código QR que está proyectado y puedan contestar la encuesta de INEGI de este evento. Y les solicitamos nos sigan acompañando en las siguientes actividades que están proyectados estos siguientes 2 días. Muchas gracias a todos y buen día.